Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte de esta jornada, dedicándonos específicamente a la ley de mecenazgo. Ya se indicaba cómo desembocamos en esta ley, por lo que inmediatamente me dedico a exponerla. En este caso, vamos a exponer cuál es el contenido de la ley, identificar en esta primera parte, en esta primera presentación, su estructura institucional y a partir de esa identificación esperamos que ustedes puedan reconocerlas al tiempo de reconocer cuáles son las competencias y la participación de esas instancias en el procedimiento de sometimiento y ejecución de proyectos y programas culturales que deseen ser beneficiados con fondos privados y estatales y conocer cuál es su incidencia en la forma de acceso a microcréditos y a los fondos del Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura. En este orden, voy a detenerme en un primer momento en los objetivos de la ley, en las instancias de desarrollo de la ley, en segundo lugar, la dirección de mecenazgo, el director de esa dirección, la estructura de la dirección y el consejo de mecenazgo. Si vemos los objetivos de la ley, vamos a ver cómo, acaso sin pensarlo, se tomaron esos puntos débiles en esos principios, objetivos y acciones de la política cultural del Estado que no vienen implementándose para asumirlos desde este nuevo texto legal. Fíjense cómo el primer objetivo plantea el estímulo y la formación de profesionales en los ámbitos de la creación artística, la gestión, la gerencia y la administración de proyectos dirigidos al fomento, desarrollo, innovación y modernización del sector cultural. En segundo orden, busca fomentar el coleccionismo público y privado mediante la compra de obras de arte a artistas o instituciones de intermediación comercial, incentivar donaciones económicas a programas sin fines de lucro que sean gestados por instituciones públicas o privadas, apadrinamiento y patrocinio de proyectos, propuestas y programas de investigación académica, científica y cultural y divulgación artística y cultural a través de publicaciones, exposiciones de arte, concursos de arte y literatura, producciones audiovisuales, radiofónicas, ferias artesanales, foros, conferencias, congresos nacionales y locales e internacionales, referidos a actividades artísticas y culturales. Promoción de las artes y la artesanía y promoción de la preservación, restauración y puesta en valor de bienes muebles e inmuebles que pertenezcan al patrimonio cultural de la nación. Estímulo de la formación de capacidades técnicas en academias y centros de formación en el ámbito artístico y cultural y el desarrollo de actividades que fortalezcan y articulen la productividad en la economía y la industria de la cultura. Ya en lo que se refiere a la estructura institucional, tenemos en primer lugar la Dirección General de Mecenazgo, que tiene el carácter de organismo autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica, y adscrito en su condición de ente descentralizado al Ministerio de Cultura, así como lo está actualmente la Dirección General de Cine. Esta dirección tiene como competencias la promoción y el incentivo del mecenazgo, el apoyo del Ministerio en el desarrollo de políticas públicas referidas a mecenazgo, el impulso del mecenazgo cultural a partir del desarrollo de creaciones artísticas y el sostenimiento de actividades culturales, la promoción de políticas dirigidas a inversionistas nacionales o extranjeros, públicas o privadas, a fin de que se conviertan en mecenas culturales. El apoyo para la aplicación de medidas o regímenes que contribuyen al fomento del mecenazgo cultural, realizar actividades de investigación y desarrollo cultural e impulsar programas de apoyo cultural. En el reglamento de aplicación de la ley vamos a encontrar otras atribuciones. O sea, el reglamento no se limita a desarrollar la ley, sino que igualmente innova con respecto a aspectos no incluidos en la ley. Y en este sentido,
prevé que la Dirección de Mecenazgo tiene que elaborar un manual para identificar, preparar, calificar, tramitar, ejecutar la divulgación, distribución y mercadeo de proyectos culturales en República Dominicana. Y al mismo tiempo debe analizar e identificar los géneros del arte, los sectores culturales y las líneas de trabajo de las industrias creativas y culturales en las que existan debilidades económicas, organizativas y de equipamiento para reservar aportes económicos que busquen su desarrollo, su fomento y fortalecimiento. ¿De dónde va a obtener recursos la Dirección de Mecenazgo para funcionar? En primer lugar, de la partida del presupuesto del Ministerio de Cultura que se le asigne, a pesar de ser un organismo descentralizado. En segundo lugar, va a contar con un 5% del total de los fondos generados mediante la ejecución de la ley. Donaciones que realicen instituciones públicas y privadas. Y el reglamento añade donaciones recibidas de parte de agencias de cooperación internacional y organismos multilaterales de los que el Estado Dominicano sea parte. Y donaciones de extranjeros o dominicanos, ya sea personas físicas, alcaldías y países que se identifiquen con la cultura y el arte nacional. En lo que se refiere a su estructura interna, el reglamento prevé que sus reglamentos, sus normas complementarias, los formularios para la convocatoria de presentación de proyectos culturales y los formularios para optar por fondos provenientes del Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura, los fondos de becas y los fondos concursables, van a ser elaborados en coordinación con el Ministerio de Administración Pública, el MAP, y aprobados por el Consejo de Mecenazgo. Respecto del director, debe ser designado por una terna sometida por el Consejo de Mecenazgo por parte del presidente de la República mediante decreto, y esa persona tiene que ser de nacionalidad dominicana, mayor de edad, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y tener una trayectoria profesional reconocida en materia cultural. Y esa terna, añade el reglamento, debe estar integrada por personas que tengan un comportamiento ético reconocido, que tengan experiencia en gestión y animación cultural, ya sea en el ámbito público o privado. Y tiene que ser una terna en la que participen mujeres para mantener la equidad de género. Esto conforme el reglamento. Las atribuciones del director son muchas. Hay 25 atribuciones previstas en la ley, además de dirigir y administrar la dirección, cumplir las decisiones del Consejo de Mecenazgo, evaluar y calificar las propuestas, los proyectos de interés cultural que va a declarar el Consejo de Mecenazgo, someter reglamentos internos al Consejo, asesorar a personas que tengan ya proyectos calificados o que estén en proceso de calificación para acceder a los beneficios previstos en la ley en lo que se refiere a financiamiento y a incentivos fiscales, gestionar y recibir donaciones provenientes de fondos públicos o privados y de cooperación internacional, abrir cuentas a nombre del Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura, dar seguimiento a los proyectos que se hayan aprobado y que estén en proceso de aprobación, incluyendo respecto de los montos que hayan sido recibidos para su implementación, nombrar el personal técnico y administrativo de la Dirección de Mecenazgo y someter al Consejo del Mecenazgo la designación del personal gerencial. O sea, el director va a nombrar de manera directa el personal técnico y administrativo, y el personal de la dirección que tenga un carácter gerencial lo va a nombrar a su sugerencia el Consejo. Evaluar y supervisar la ejecución de los proyectos que sean declarados de interés cultural por parte del Consejo, suscribir convenios de colaboración con entidades nacionales e internacionales, públicas o privadas, necesarias para el fomento del mecenazgo,
recabar estadísticas e indicadores culturales que permitan identificar necesidades respecto de creaciones artísticas y culturales, identificar y captar recursos para desarrollar proyectos culturales sin fines de lucro, diseñar estrategias de donación, fomento, inversión, cooperación internacional en proyectos sin fines de lucro que sean declarados de interés cultural, promover líneas de crédito para micro, pequeñas y medianas empresas que sean consideradas como industrias culturales, promover el seguimiento a actividades artísticas y culturales que sean generadas por instituciones y organizaciones culturales, elaborar instructivos e instrumentos legales para fiscalizar, controlar, evaluar y controlar los proyectos, convocar anualmente la presentación de proyectos y programas culturales, dar seguimiento y apoyo técnico a la elaboración y la producción de proyectos culturales, gestionar asesoría y colaboración de entidades públicas y privadas para la calificación y la evaluación de bienes y servicios, disponer medidas administrativas para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la ley, recomendar la cancelación de proyectos ya aprobados e incluso suspender estos proyectos, velar por la aplicación de los aspectos impositivos previstos en la ley, analizar y fiscalizar el cronograma de cumplimiento de los programas y proyectos que hayan sido declarados, y en lo que toca al reglamento, ser secretario del Consejo, reitera el reglamento el nombramiento del personal técnico y administrativo y, como nota también novedosa, diseñar, organizar y ejecutar campañas y programas de educación jurídica, técnica y de comunicación estratégica respecto del impacto del mecenazgo en la economía de la cultura mediante campañas publicitarias y de propaganda. También el reglamento añade la configuración y el estímulo de programas académicos especializados de formación técnica para asociaciones sin fines de lucro y pymes del sector cultural con universidades y escuelas especializadas, gestionar instrumentos crediticios y designar a los técnicos que van a conocer de aquellos proyectos que les sean sometidos para su posterior ratificación o aprobación final por parte del Consejo. En cuanto a sus decisiones, todo este conjunto de atribuciones tienen que ser generadas a partir o de resoluciones o de oficios que deberán estar motivados jurídicamente. Y sus decisiones no van a ser implementadas de manera directa, sino que tienen que ser sometidas al Consejo de Mecenazgo para que éste las conozca y eventualmente las observe. O sea que toda decisión de la Dirección de Mecenazgo en el ámbito administrativo tiene que ser previamente aprobada por el Consejo de Mecenazgo con la mayoría simple de sus miembros y aprobada con la mitad más uno de sus miembros presentes. O sea que no es un órgano que está sujeto a la libre, sino que está sujeto a su consejo. ¿Cuál es la estructura orgánica de la dirección? No aparece definida en la ley, sino que el reglamento establece que tiene que ser estructurada a partir de una labor conjunta con el Ministerio de Administración Pública, pero no obstante aparecen en la ley y el reglamento, específicamente estas instancias. Una oficina técnica de gestión electrónica y plataforma digital que la va a crear la dirección a cargo de un especialista en tecnología digital con conocimiento del sistema cultural dominicano que va a tener el rango de coordinador, el cargo de coordinador, un registro nacional de beneficiarios, un sistema de apoyo a la creación y proyectos culturales que va a dar seguimiento a la gestión, administración con la comunidad cultural que deba o que esté interesada en presentar proyectos a partir de las convocatorias del Consejo de Mecenazgo, un órgano de soporte a esos que presenten proyectos, los comités técnicos especializados que van a ser cuerpos de 3 personas que van a ser los calificadores técnicos de esas propuestas que ingresen a la dirección
y una vez aprobadas van a pasar al director para una evaluación y calificación en un segundo plano y finalmente en un tercer plano por parte del Consejo para su conocimiento y aprobación final. Habrá también un departamento de planificación y desarrollo institucional que no tiene ninguna función establecida, pero del que se hace depender una unidad de análisis, investigación y registro del sector cultural que va a investigar, a compilar y a asentar informaciones sobre los trabajadores de la cultura y que debe producir, como elemento novedoso, 16 directorios en el ámbito cultural. Y a su vez existirá una coordinación del Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura a cargo de un funcionario que va a ser designado por la Dirección de Mecenazgo. Aparece en la ley y en el reglamento, dentro de esta estructura, quizás la más destacada de todas, el Registro Nacional de Beneficiarios, que es el que va a inscribir a aquellas personas que estén interesadas en recibir donaciones o patrocinios y cuyo director va a ser nombrado por el Consejo de Mecenazgo. Además de inscribir a las personas que deseen ser beneficiarias, va a inscribir a las personas físicas o jurídicas que sean beneficiadas con la aprobación de sus proyectos culturales. O sea, tanto los que quieran recibir fondos como los que hayan recibido fondos se tienen que inscribir en ese registro que va a ser actualizado anualmente. Y la persona que dirija ese registro, ese reglamento, tiene que tener conocimiento del sistema cultural del país y tener formación o experiencia certificada en administración pública o en gestión y animación cultural. Respecto del Consejo, ¿qué prevé la ley? Es el órgano rector de la Dirección de Mecenazgo y el que tiene a su cargo el establecimiento de políticas públicas en materia de incentivo al mecenazgo cultural. ¿Quiénes lo integran? Hay 8 miembros. 3 ministros. El ministro de Cultura, que lo preside, el ministro de la Presidencia, el ministro de Hacienda, un rector de una universidad que va a ser escogido por las demás universidades, un miembro del CONEP, un representante del CONEP, un especialista en gestión de programas y planificación cultural, un especialista en gestión financiera, impositiva y cultural, que va a ser designado por el presidente de la República, y el director de mecenazgo, que a su vez va a ser su secretario, como ya dije, con voz pero sin voto, de manera que habría 7 votos en lo que se refiere a decisiones. Las atribuciones, además de definir la política institucional en materia de mecenazgo, está como atribución clave el aprobar los programas, propuestas y proyectos culturales que pudiesen ser declarados de interés cultural, que les va a remitir el director de mecenazgo, ya evaluado por los comités técnicos especializados, declarar esos proyectos de interés cultural, definir los procedimientos de convocatoria, calificación y selección de los proyectos que alcancen interés cultural, dar seguimiento jurídico y técnico a acuerdos de donación que se hayan previsto, presentar al presidente de la República la terna que va a plantear la designación del director, suspender o cancelar proyectos que hayan sido ya beneficiados con incentivos, designar los funcionarios de la dirección que corresponda conforme la ley dentro de su radio de competencia, dentro de ellos el director del Registro Nacional de Beneficiarios, aprobar y conocer los reglamentos técnicos de la dirección y una atribución que le fija el reglamento y es la de promover asociaciones estratégicas y transversales con instituciones privadas para fortalecer las políticas públicas en materia de desarrollo de industrias culturales y creativas, siguiendo la Ley 47-20 sobre alianzas público-privadas. Sin embargo, respecto a esta atribución del reglamento, hay que decir que las alianzas público-privadas tienen su propio régimen. No sé por qué se le atribuye al Consejo de Mecenazgo esa atribución. Sí existe una Dirección General de Alianzas Público-Privadas que justamente va a promover y a regular las alianzas público-privadas sin fines de lucro.
o sea, la vinculación de personas jurídicas y organizaciones sin fines de lucro, nacionales o internacionales, para actividades que tengan como objetivo la prestación de bienes o servicios de interés social y cuyo fin sea fomentar el desarrollo social del país. O sea, no hay ningún beneficio financiero en esa alianza público-privada que va a gestionar la dirección de alianzas público-privadas. O sea, esa atribución del Consejo de Mecenazgo va a ser totalmente inoperante, porque existe una instancia estatal que ya tiene esa atribución y que es la que va a regular los contratos de alianzas público-privadas que van a vincular a los agentes públicos y a los privados en el ámbito del no lucro en lo que se refiere a la provisión, diseño, construcción, financiación, prestación, gestión, operación, mantenimiento, administración de bienes o servicios. En este caso, que tengan un interés social cultural. En cuanto a la vida del Consejo, cómo se va a desarrollar el Consejo. El Consejo lo convoca su presidente, eventualmente, si no lo convoca el presidente, ante su inercia, 5 miembros podrían gestionar la convocatoria para los demás miembros, podrá deliberar con la mitad más 1 de sus miembros, las decisiones se van a tomar a partir de la mitad más 1 de los miembros presentes en la reunión y en caso de empate, como son 7 los que van a votar, el voto del presidente va a tener carácter decisivo para desatar cualquier nudo que se presente. Y va a tener 3 tipos de reuniones. Una reunión anual que va a convocar el presidente, el ministro de Cultura, a requerimiento del director de mecenazgo. Habrá reuniones ordinarias que se van a realizar el último jueves de cada mes y van a existir reuniones extraordinarias siguiendo la normativa interna que redacte la dirección de mecenazgo. Y se van a tramitar, ya sea de manera física o de manera electrónica, las convocatorias a esas reuniones. En esas reuniones, la dirección de mecenazgo podría presentar invitados nacionales o internacionales en calidad de especialistas para ilustrar al Consejo respecto de temas de carácter técnico que van a enriquecer o fortalecer la visión institucional del Consejo con respecto a las actuaciones de la dirección. ¿Cómo se va a sustentar a su vez el Consejo? La ley prevé que durante los primeros 5 años de vigencia de la ley se van a recibir anualmente 10 millones de pesos, específicamente para solventar gastos operativos y técnicos del Consejo. No para un fondo semilla de proyectos culturales, no para la dirección, expresamente para el desarrollo de sus gastos operativos y técnicos, donde el legislador no distingue, el operador de la ley no lo puede hacer. Eso en cuanto a la estructura institucional. No, deje la pregunta para... Anótela por ahí porque tenemos el tiempo limitado y quiero ya ahora en esta última parte centrarme en la menéutica de la ley, que son los proyectos y programas que pueden ser objeto de declaratoria de interés cultural y los fondos concursables y de becas. En esta sección, el objetivo y la competencia va a ser exponer el contenido de la ley con respecto a este aspecto, cuáles son los requisitos de fondo y de forma para la presentación de los proyectos, y lo que ustedes se van a llevar es justamente conocer cuál es ese procedimiento de ejecución y sometimiento de proyectos y conocer la forma de acceso al microcrédito y a los fondos del Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura y cuáles propuestas pueden ser beneficiadas. Vamos a ver el derecho a la cultura como un presupuesto
del mecenazgo, los proyectos y programas que pueden ser objeto de declaratoria de interés cultural, y aquí desgloso varios puntos claves. Los fondos concursables y de becas, el Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura como fuente nutricia de esos fondos concursables y de becas, los donantes de bienes del Estado para proyectos culturales, algunos aspectos variados que me parecen interesantes y finalmente algunas observaciones en lo que se refiere a la aplicación práctica de la ley. Con respecto al derecho a la cultura, si nos vamos a la Constitución, si nos vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, vamos a encontrar cómo en todos estos textos se reconoce un derecho a participar en la vida cultural de manera libre y sin censura. Específicamente, la Constitución nos dice que en su artículo 64, toda persona tiene derecho a participar y a actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. Si nos fijamos en la redacción de los textos convencionales que mencioné, indudablemente que el legislador constitucional partió de esos textos, porque la redacción de los tres es similar y los tres consagran el derecho a participar en esa vida cultural. Pero, sin embargo, ninguno de los cuatro nos define qué es vida cultural. Tenemos una definición en la 4100, que nos dice que vida cultural es el conjunto de prácticas y actitudes que tienen incidencia sobre la capacidad de las personas para expresarse, situarse en el mundo, crear su medio y comunicarse con otras culturas. Una definición plenamente abierta. Y vamos a ver cómo existen dos planos de integración a esa vida cultural por parte de las personas. Hay un plano activo de creación cultural, participativo, de contribución, en dos planos. Uno primero, los creadores culturales, los productores culturales, que van a crear obras artísticas, obras literarias y otras producciones intelectuales, respecto de las cuales hay un reconocimiento, hay una propiedad exclusiva reconocida por el legislador constitucional en el plano moral, en el plano material, que es el derecho a la propiedad intelectual, y un segundo ámbito de desarrollo o de financiamiento de planes y actividades culturales por parte de personas, instituciones y comunidades. Y respecto de esas manifestaciones culturales que van a ser creadas por esas personas, vamos a encontrar cómo en la legislación adjetiva se indica que esas manifestaciones son la base de la nacionalidad, de la actividad de la sociedad dominicana en su conjunto, que son parte de nuestra identidad y que se nutren de la cultura universal. Y el segundo ámbito de integración a la vida cultural, en contraposición al plano activo de participación y de colaboración, es un plano pasivo, un plano de consumo cultural. Hay un grupo que crea, hay un grupo que consume. ¿Qué consume ese grupo? Lo que crea aquel otro grupo. Bienes y servicios culturales, avances científicos, producciones literarias y artísticas. Entre esos bienes, ¿cuáles podemos destacar? Los bienes que pertenecen al patrimonio cultural. Bienes que fueron creados en un momento temporal, que son reconocidos como elementos identitarios y sobre los cuales el Estado tiene una obligación de conservación, mantenimiento, restauración y puesta en valor, para que pueda ser ejercido, a su vez, el derecho al patrimonio cultural, diferente al derecho a la cultura. Y ese patrimonio cultural, en la legislación adjetiva, es, conforme a la 4100, expresión de la nación dominicana, elemento fundamental de la identidad nacional, y su preservación, conservación, protección, rescate y difusión son obligaciones primordiales del Estado. Entonces, ¿cómo se concreta el ejercicio del derecho a la cultura y el ejercicio al patrimonio cultural? Respecto del primero,
en la promoción y estímulo de las manifestaciones y expresiones artísticas y culturales, en la ejecución de planes y actividades culturales, en la garantía de la creación cultural, en el acceso a la cultura, en igualdad de oportunidades y en el apoyo a la difusión de la producción cultural. Y respecto del derecho al patrimonio cultural, a partir de la preservación de los bienes que lo integran a fin de que sean consumidos por la población. Y como pertenece ese disfrute a un colectivo, el derecho al patrimonio cultural por mandato constitucional se entiende como un interés colectivo y difuso. O sea, no pertenece a determinadas personas, sino que pertenece a la sociedad dominicana en general. Entonces, ¿qué corolarios se desprenden del derecho a la cultura como presupuestos constitucionales del mecenazgo? Si existe una participación libre en la vida cultural, entonces la creación cultural igualmente es libre. No puede estar sujeta a ningún condicionamiento ni tampoco a una censura previa, como ya vimos en el tema anterior. Y esa libertad de creación incluye la posibilidad de crear obras científicas, obras artísticas, obras culturales que tienen una protección sobre la base del derecho de la propiedad intelectual reconocido en el artículo 52 de la Constitución. Y finalmente, que la creación cultural tiene que ser financiada, apoyada, promovida y estimulada. Vale decir que la creación cultural necesita del mecenazgo. O sea, el mecenazgo está reconocido por mandato constitucional. ¿Cuáles proyectos, cuáles programas pueden ser objeto de declaratoria de interés cultural? Hay algunas características respecto de los mismos. ¿Pero qué son estos proyectos? El reglamento de la ley nos los define como programas, propuestas y proyectos en el plano artístico, creativo o cultural que tienen un vínculo con la investigación, capacitación, formación, educación, difusión, circulación, creación y producción en diferentes áreas culturales y que pueden ser sometidos por intelectuales, artistas, gestores culturales, asociaciones sin fines de lucro, MIPYMES y la industria creativa y cultural en todos los ámbitos. Características. Bueno, en primer lugar, tienen que ser considerados prioritarios para el desarrollo artístico y cultural nacional y deben contribuir a enriquecer el patrimonio cultural, la identidad y la diversidad cultural. O sea, se está apostando a proyectos macros. Responder a necesidades de desarrollo cultural a nivel nacional, regional o local. Su calificación en lo que se refiere a su conocimiento, selección, calificación, aprobación, declaratoria, corresponde al Consejo de Mecenazgo. Son evaluados, calificados previamente por el director de mecenazgo, con el soporte de los comités técnicos especializados. El director de mecenazgo le da seguimiento a la información de esos proyectos, actualiza esa información, los evalúa, supervisa su ejecución y puede recomendar, como ya indiqué, su suspensión o su cancelación al Consejo de Mecenazgo. Esos proyectos tienen un cronograma, tienen un cumplimiento calendario en el tiempo que va a analizar, que va a fiscalizar el director para tener al tanto o poner al tanto del Consejo de Mecenazgo de la evolución de esos proyectos. ¿Cuáles son esos proyectos? Vamos a ver que el artículo 17 de la ley trae una lista cerrada, una lista limitada de proyectos, pero no obstante ser una lista limitada, es bastante abierta en su redacción. Construcción de infraestructuras físicas para instituciones sin fines de lucro, de tipo cultural, independientemente del género, la actividad cultural o artística a las que estén destinadas. Conservación, restauración y puesta en valor de bienes muebles o inmuebles que formen parte del patrimonio cultural de la nación, o sea, bienes ya declarados. Arte público, exposiciones de artes visuales, incluso en el extranjero. Arte escénico,
teatro, conciertos, baile folclórico, ballet clásico, ballet contemporáneo, investigación cultural de tipo artístico, histórico, antropológico, arqueológico, etnográfico, sociológico, museológico, museográfico, economía cultural, planificación, organización, presentación de espectáculos de música clásica y popular, creación y desarrollo de industrias culturales y creativas, multimedia, fortalecimiento social y cultural de comunidades barriales, campesinas, comunitarias, artesanía en el plano técnico, en el plano gerencial, desarrollo y fortalecimiento de MIPYMES culturales, formación y capacitación técnica y profesional para el sector artístico y cultural. Y un caso sui generis, todos estos proyectos de tipo genérico, pero la ley también abarca proyectos que puedan ser financiados en los municipios y los distritos municipales, de los que pueden ser donantes alcaldías y juntas de distritos municipales. Una novedad que trae el reglamento de la ley como proyecto que puede ser sometido son solicitudes de préstamos prendarios en base a obras de arte de artistas dominicanos. Bastante curioso. Y en este caso, la Dirección de Mecenazgo va a calificar y a evaluar, a tasar esos bienes, dice la ley. De manera que puede perfectamente ser, la Dirección de Mecenazgo se va a convertir en una tasadora de obras de arte que puedan servir como garantía para un contrato de prenda. Un contrato que está previsto en el Código Civil que implica la dación en provecho de un acreedor de un bien, respecto de la cual el deudor se puede o no desapoderar en provecho del deudor, y en ese contrato de prenda se va a establecer cuál es el monto de esos bienes que se den en prenda. Deben ser montos tasados. O sea, esa tasación va a ser generada por la Dirección de Mecenazgo y sobre esa base se podrá perfectamente estipular un contrato de prenda que podrá ser un proyecto de interés cultural declarado por la Dirección de Mecenazgo. ¿Cuáles requisitos de forma y de fondo deben tener estos proyectos? En lo que se refiere a requisitos de fondo, ¿cuál es el impacto que los proyectos van a tener a nivel individual, a nivel colectivo, en comunidades, provincias, ciudades y el país? O sea, debe tener un impacto en diferentes planos el proyecto que pretenda ser aprobado. ¿Qué nivel de calidad de vida va a generar ese proyecto? ¿Cómo va a impactar en la fuerza laboral? ¿Cómo va a impactar en la generación de negocios? ¿Cómo podrá lograr vínculos para que se pueda autofinanciar a nivel oficial? En cuanto a requisitos de forma, ¿qué plantea la ley? Primero, hay que establecer cuál es el tipo de proyecto. Dentro de esos tipos de proyectos que mencioné, ¿en cuál encaja el que usted va a presentar? ¿Es la construcción de una infraestructura? ¿Es una investigación? Etcétera. ¿Qué costo va a tener ese proyecto? ¿En qué tiempo se va a ejecutar? No puede pasar de 2 años a partir de que se entregue los fondos, a menos que el Consejo de Mecenazgo amplíe ese plazo. Contenido del proyecto, características del proyecto, impacto, importancia para el desarrollo cultural. Hay que documentar las particularidades, las características del proyecto, qué requerimientos podrían incluirse además de esto. Bueno, los que reglamentariamente se prevean en el reglamento de la ley. Ya que tenemos el reglamento, los tenemos desglosados. Se reitera identificar cuál es el tipo de proyecto, hay que describirlo a nivel técnico, a nivel argumental, hay que establecer los objetivos de ese proyecto, establecer el presupuesto, los costos detallados de cada partida a nivel de productos, a nivel de servicios,
ya sea que se generen a nivel local o que se contraten en el extranjero, un presupuesto elaborado en pesos. Cada apartado tiene que ser cotizado, tiene que anexarse la cotización de cada partida emitida por el suplidor, por el proveedor de los bienes o materiales. Y si hay partidas en dólares, bueno, habrá que hacer la conversión a pesos. Explicar el contenido, las características, el impacto, la importancia del proyecto para el desarrollo socioeconómico y cultural del país y destacando cuál es su favorabilidad en lo que respecta a comunidades de alto impacto. El proyecto tiene que ser dirigido a comunidades de alto impacto. No es un proyecto limitado a un sector de escasa población. Reitero, tienen que ser proyectos macro. Se reitera que deben existir documentos que sustenten las particularidades y características del proyecto y cualquier otra reglamentación que a futuro se pueda plantear. ¿Quiénes pueden proponer proyectos? Aquí el reglamento se explaya. La ley es más limitada, pero el reglamento sí se explaya. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Personas físicas que sean mayores de edad. Dentro de esas personas físicas, autores de obras artísticas y literarias, de investigación, obras culturales, artistas, gestores, administradores culturales, personas interesadas que tengan vocación artística y cultural. Personas jurídicas que tengan domicilio en República Dominicana. Una asociación, una fundación, un club, un museo, un centro cultural, una casa de la cultura, una escuela de bellas artes. Cualquier institución que tenga por objeto en sus estatutos dedicarse a asuntos culturales puede someter un proyecto. Y dentro de ese conjunto de personas físicas y jurídicas, personas que puedan acreditar condiciones o ejercer actividades en el ámbito cultural. ¿Quiénes pueden a su vez apoyar esos proyectos? Personas físicas o jurídicas. Esas personas jurídicas pueden ser públicas, privadas, nacionales, extranjeras. Si son personas físicas o jurídicas nacionales, tienen que estar al día en el pago de sus impuestos. Podrían recibirse fondos del Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura y el financiamiento puede ser total o parcial. No se crean que le van a dar todo el dinero. ¿Quiénes pueden proponer? Aquí la lista es amplia. Intelectuales, artistas, gestores culturales, asociaciones sin fines de lucro en el ámbito cultural, MIPYMES, industria creativa y cultural de todos los géneros. Todos los artistas y creadores. Asociaciones sin fines de lucro, ya esto lo trae el reglamento. MIPYMES, gestores culturales, todo el espectro activo del sistema cultural en República Dominicana. Ya con esto bastaría, pero el reglamento sigue desarrollando quiénes pueden ser proponentes para que nadie diga, ah, no, pero yo no aparezco ahí o mi institución no aparece ahí. Ciudadanos extranjeros que tengan viviendo en República Dominicana 5 años o más. Interesados con vocación artística o cultural. Editoriales de libros en el ámbito literario, académico, investigación social, artística, estética. Academias de la lengua, de historia, de ciencias, cualquier otra academia. Escuelas, colegios, asociaciones del sector humanístico, histórico, cultural. Agencias artísticas y culturales de la UAS, universidades privadas, centros académicos de estudio e investigación, productores, directores, compañías de orquestas sinfónicas y filarmónicas, cantantes líricos, grupos corales, diseñadores de moda, organizaciones, MIPYMES de la industria de la moda, espacios culturales, asociaciones de carnaval, clubes deportivos, clubes culturales, artesanos asociados, asociaciones que trabajen con fiestas patronales, directores o representantes de bandas de música, grupos de merengue típico, productores y directores de orquestas, merengue, bachata, jazz, rock, ritmos populares, festivales y ferias culturales, asociaciones, representantes, gestores
de grupos que trabajen con patrimonio inmaterial, portadores de tradiciones, generadores, conservadores de patrimonio inmaterial, personas físicas y jurídicas que sean propietarias o interesadas incluso de bienes muebles o inmuebles de carácter arquitectónico, histórico, bienes inmuebles de arquitectura vernácula, colonial, moderna, contemporánea, universidades públicas o privadas, centros de investigación y de estudio cultural, asociaciones, fundaciones, ONG que tengan que ver con investigación, conservación del patrimonio inmaterial, cuevas, cavernas, galerías con pictografía y cualquier otra cavidad subterránea que forme parte del patrimonio cultural de la nación. Propietarios de obras de arte que sean bienes museológicos, propiedades de antigüedades, propietarios de libros antiguos, bibliotecas, archivos históricos, personales, familiares, productores de radio, televisión, medios digitales que realicen producciones de contenido cultural, educativo, comunitario, en lo que se aborde el tema de la cultura, productores de audiovisuales, culturales, educativos, académicos, productores de documentales de contenido cultural, productores de arte, desarrolladores de software, creadores de videojuegos, animación, videoclip, videos musicales, productores de telenovelas, productores de contenidos culturales, contenidos educativos, siempre que no contravengan las leyes en la materia. Activos de producción de la industria de la noche, espectáculos, entretenimiento, orfebrería, joyería, herrería, hojalatería, cocina, gastronomía, investigaciones de historia, sociología, antropología en el plano gastronómico, producciones generadas por artistas, creadores, intelectuales de la diáspora, en lo que se toque el tema de la dinámica cultural, comisarios de arte, curadores, críticos, historiadores de arte, para proponer exposiciones de artes plásticas, exposiciones de arte visual, en todos los géneros, en todas las técnicas, en todos los estilos, museos, centros culturales, galerías de arte nacionales o extranjeras. O sea, cabe medio mundo ahí como proponente de propuestas. ¿Qué requisitos se le plantea a ese universo? Si son personas físicas, depositar una copia de la cédula, el currículo, 6 fotos 2x2, documentos que avalen su trayectoria en los últimos 5 años previos al sometimiento de la propuesta. Si hay un nombre artístico, un seudónimo de ese proponente, hay que llenar un formulario y se supone que para las personas jurídicas habrá que someter los documentos constitutivos y la última asamblea en la cual se establezca quién es el representante de esa institución. Vamos a encontrar que dentro de ese universo hay MIPYMES, como mencioné. Y se plantea que va a existir el acceso al microcrédito para esos proponentes en particular y que la Dirección de Mecenazgo va a brindar información y asesoría técnica para ese acceso con el auxilio de un viceministerio que se concentra en esa área de MIPYMES dentro del Ministerio de Industria y Comercio. Y debe ser una asesoría que esas MIPYMES soliciten a la Dirección de Mecenazgo. Y respecto de esos créditos, se establece en la ley que el Consejo de Mecenazgo va a ser garante solidario de ese préstamo. Y se va a emitir una carta, digamos que de aval, para esa MIPYME que somete un proyecto cultural que necesite financiamiento. Pero aquí hay que hacer una observación clave y parece una pifia de la ley, producto de todo el tiempo que esta ley anduvo en el Congreso Nacional, 12 años. ¿Cómo se define el mecenazgo en la ley? El mecenazgo se indica que es un apoyo económico que tiene un carácter de donación en provecho de artistas, en provecho de instituciones culturales sin fines de lucro. Reitero, sin fines de lucro.
para crear obras de arte, para desarrollar proyectos artísticos, para desarrollar proyectos culturales. Pero ¿qué es una micro, pequeña o mediana empresa a la luz de la ley 488-08 sobre MIPYMES? Una unidad económica que genera ingresos. Entonces, una MIPYME, las MIPYMES no son instituciones sin fines de lucro, porque tienen obligaciones laborales, obligaciones tributarias, tienen que pagar preaviso, cesantía, salario de Navidad. Generan un lucro. Entonces, MIPYMES no pueden ser beneficiarias de fondos destinados a la cultura, a instituciones sin fines de lucro. O sea, aquí hay una distorsión garrafal respecto del sentido del mecenazgo. El mecenazgo apoya actividades sin fin de lucro y las MIPYMES tienen lucro. La lógica del silogismo, ustedes la saben. ¿Quiénes son mecenas y patrocinadores? Hay que hacer una diferencia entre mecenazgo y patrocinio y mecenas y patrocinadores. Ya dijimos que en el mecenazgo hay una donación que no tiene carácter de remuneración. O sea, no tiene que dar nada a cambio el que recibe esa donación que le va a servir para implementar un proyecto o un programa cultural o crear obras de arte. Y esa persona que se convierte en mecenas es una persona física o jurídica que entrega un dinero, que entrega un bien o que satisface una necesidad mediante la prestación de un servicio a una persona que va a ser un creador, un artista o una institución sin fin de lucro, así lo establece la ley, que tiene como objeto la protección, la divulgación, la educación, la investigación o la proyección de las artes, la ciencia y la cultura. ¿Qué es el patrocinio? Por el contrario, en el patrocinio también hay una transferencia de bienes o servicios, pero que tiene un carácter remunerativo intangible. ¿En qué sentido? En que ese aporte que se hace a ese creador cultural lo que busca es posicionar la marca del patrocinador, proyectar la imagen del patrocinador a partir de un acuerdo entre las partes. En el mecenazgo, la relación entre las partes no está regulada. En el patrocinio sí hay un contrato de por medio, porque el patrocinado va a utilizar la marca del patrocinador. Evento auspiciado por Banreserva, Banco Popular, la DGA, qué sé yo. Y como hay una donación en el caso del mecenazgo, reitero, no hay que retribuir al mecenas ni con recursos ni con bienes materiales. Y en la otra acera, en el patrocinio, el Consejo de Mecenazgo, como es una relación interpartes privada, no interviene en la determinación de las particularidades de ese contrato. Porque es un contrato que va a estar regido por la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Qué hace un mecenas apoyando un proyecto cultural? Bueno, buscar un beneficio. ¿Cuál es el beneficio que le da la ley? De ese dinero que aporta el mecenas como parte de sus ganancias, producto de su actividad lucrativa, cuando pague impuestos le va a ser deducido un 2.5% del impuesto sobre la renta respecto de sus ingresos netos en lo que se refiere a cada ejercicio fiscal. Quienes aporten dinero al Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura van a recibir esa misma exención. Ahora bien, quien se ajuste a esa exención del 2.5 bajo la ley de mecenazgo no se podrá acoger en un mismo ejercicio fiscal a la exención que prevé el artículo 287 del Código Tributario. Y quien se acoja, viceversa, a la exención del Código Tributario no se podrá acoger a la exención de la ley de mecenazgo. Pero hay que preguntarse
si en todo tiempo, después que se haga una donación, o dentro del ejercicio fiscal en el que se haya hecho un aporte a la ley de mecenazgo. ¿Cuál es esa exención del Código Tributario que prevé el 287? Es una exención del impuesto sobre la renta, en lo que toca a donaciones de bien público que estén destinadas a obras de bien social de naturaleza, entre otro tipo, literaria o artística. ¿Y qué más dice el artículo 287? Que al donante le va a ser deducida esa donación siempre que aporte a la DGI los comprobantes correspondientes de ese pago y se le va a exonerar hasta un 5% de la renta neta imponible en ese ejercicio. Ley de mecenazgo 2.5, Código Tributario un 5%. ¿Cómo se va a hacer esa donación? O en dinero, en especie, en muebles, en bienes intangibles, en bienes inmuebles, en servicios que sean cuantificables. Y el donante debe acreditar el monto, el destino de la donación efectuada para que la DGI le haga esa reducción en el pago de su impuesto sobre la renta. O sea que está bien estructurada desde el punto de vista fiscal esta exención. Se fija cuál es el porciento y cuáles son los requisitos que debe cumplir el donante. Los beneficiarios tienen que inscribirse en un registro que llevará la DGI, que se va a renovar cada 3 años, y las entidades beneficiarias, a más tardar del 15 de marzo, tienen que comunicar a la DGI las donaciones que hayan recibido el año anterior, para que haya un macheo entre receptor de los fondos y donante. Pero ¿qué dice la ley de mecenazgo? ¿Por qué se creó la ley de mecenazgo en contraposición a esta exención? Porque supuestamente esta exención del 287 no fomenta apropiadamente el mecenazgo cultural de forma activa y consistente. No es un régimen especial que tenga una estructura y una definición específica que fomente la eficacia tanto para la recaudación fiscal como para los incentivos que se promueven. No hay tampoco categorías de beneficiarios, de donantes, como existe a nivel internacional. Pero la ley de mecenazgo no establece tampoco categorías de donantes ni de beneficiarios. Pongan en una balanza los dos sistemas. Y por eso puse las caritas de emoji pensante, para que ustedes valoren el Código Tributario y la ley de mecenazgo desde este punto de vista. Ahora bien, ¿cuál es el proceso que sigue conforme la ley estos proyectos cuando se someten? Lo primero es la convocatoria que abre el director de mecenazgo cada año, entre el último viernes de enero y el primer viernes de abril. O sea, en el primer cuatrimestre del año es que se pueden someter proyectos. En el primer cuatrimestre del año. Quien vaya a someter un proyecto tiene que inscribirse previamente en el Registro Nacional de Beneficiarios. Se pueden presentar hasta 3 proyectos por periodo de convocatoria. Si se le aprueba un proyecto a un solicitante, no puede presentar un proyecto el año que sigue. Tiene que transcurrir la ejecución del proyecto para poder someter otro. Y como indiqué, dentro de la estructura de la dirección de mecenazgo habrá un órgano que va a dar apoyo a esos proponentes de proyectos. Debo decir que este proceso de aprobación y desarrollo está disperso en la ley. Y hay que tomar de aquí, tomar de allí, tomar este artículo, tomar este otro, tomar el reglamento para poder estructurar esta línea de tiempo. Llegó el proyecto de la ley de mecenazgo, lo valora el director, tiene los comités técnicos especializados como organismos de soporte respecto de cada área,
Habrá un equipo de gente que va a hablar de un proyecto de ballet, uno de música sinfónica, uno de espectáculo de rock, etc. El consejo es el que lo declara de interés cultural. Tiene que tomar en cuenta la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esas aprobaciones tienen que ser los últimos jueves de cada mes. O sea que va a ser intensa la aprobación en el curso del tiempo. Se le va a comunicar al beneficiario la declaratoria y se va a publicar en la página de la Dirección de Mecenazgo el proyecto que se aprobó. Pero no hay dinero todavía. Ni sale dinero tampoco de la Dirección de Mecenazgo. A usted lo que se le da sencillamente es un certificado de declaratoria de interés cultural de su proyecto. Con ese aval del Estado, usted sale a buscar su dinero. Usted va a comenzar a tocar puertas en las casas de diferentes mecenas para decir, mira, tengo este proyecto que tiene el aval del Estado a través del Consejo de Mecenazgo. Lograste captar la atención de un mecenas, entonces comunicas la aprobación del proyecto por parte del mecenas a la dirección del mecenazgo. El director lo va a comunicar a su vez al consejo, indicando cuál es el monto aprobado, cuáles son las características de ese aporte. El director de mecenazgo va a verificar el origen de esos fondos. No vaya a ser que sean fondos de lavado de activos. Y el 1% de lo recibido va a ser retenido por parte del beneficiario para ingresarlo al Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura para que sirva para otros proyectos de terceros. Llegó ese dinero al beneficiario, entonces el mecenas está esperando que le validen ese aporte. Entonces, dice la ley que ese aporte del mecenas va a ser aprobado por el departamento correspondiente del Departamento de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, perdón, después que lo califique el Consejo de Mecenazgo. Hay que entender que ese Departamento de Hacienda es la DGI, pero no se dice en qué plazo se va a calificar por parte de la DGI el proyecto. La DGI va a expedir el certificado y a su vez el Consejo le va a expedir un certificado al beneficiario. Momento en el cual se van a expedir esos certificados tampoco están definidos ni en la ley ni en el reglamento. Los que sean beneficiarios tienen que rendir informes de ejecución del uso de los fondos o los bienes recibidos cada 90 días laborables dentro de ese plazo máximo de 2 años. El director de mecenazgo le va a dar seguimiento, lo va a evaluar, lo va a supervisar a partir de un instrumento, perdón, de un instructivo que va a generar, y salvo excepciones, los proyectos podrán durar más de 2 años siempre y cuando el Consejo de Mecenazgo lo apruebe de esa manera. Esos son los proyectos. Tenemos también la posibilidad de que se pueda accesar a fondos concursables y fondos de becas. Los fondos concursables son mecanismos, dice la ley, perdón, el reglamento, diseño, organización, presentación, promoción y proyección nacional o internacional de determinadas iniciativas de creación individual o colectiva en cualesquiera de las actividades, de las expresiones artísticas, estéticas y creativas. ¿De dónde va a salir ese dinero? Del Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura. Entonces, de esa definición tenemos los proyectos que se pueden beneficiar a partir de fondos concursables y de fondos de becas. De los fondos concursables podrán beneficiarse acciones de emprendedurismo e innovación en todas las áreas de la actividad artística y las industrias creativas y culturales. De los fondos de becas se van a beneficiar actividades que tengan que ver con diseño, organización, presentación, promoción y proyección de iniciativas de creación individual o colectiva en materia artística, estética y creativa. ¿Qué requerimientos existen para estos fondos? No son tantos como para los proyectos y programas.
hay que presentar un presupuesto, hay que tener abierta una cuenta de ahorros a nombre del proyecto, abierta a nombre del proyecto. Esa cuenta debe tener un ahorro de por lo menos el 35% del monto del presupuesto. O sea, hay que tener un dinero ya gestionado, o suyo. Y el Consejo de Mecenazgo va a aprobar el monto a donar. Y el solicitante va a recibir ese monto a título de donación. Eventualmente, ese monto va a ser el 65%, que le falta el 35% para hacer 100, pero podría darse el caso que no le den el 65%, que le den menos. Se va a hacer una convocatoria en una fecha diferente a la convocatoria de los proyectos, que ya vimos va a ser entre enero y abril de cada año. Habrá unas bases particulares que va a elaborar la Dirección de Mecenazgo y va a aprobar el Consejo. Y los convocados, aquí va a ser una lista menor. Artistas y creadores en los géneros del ámbito artístico y cultural, asociaciones sin fines de lucro, vuelven y entran las MIPYMES, gestores culturales, todo el espectro activo del sistema cultural de República Dominicana y ciudadanos extranjeros que tengan viviendo en República Dominicana 5 años o más. Una lista más reducida, pero fíjense que es igualmente muy abarcadora. Habrá unos formularios que preparará la Dirección de Mecenazgo para someter estas solicitudes para fondos de becas o los fondos renovables que ya mencioné. Y la Dirección de Mecenazgo podrá identificar, como ya señalé en el primer bloque, otros géneros artísticos, culturales, industrias culturales, creativas, donde haya debilidades económicas, organizativas, de equipamiento, de infraestructura, para apoyarlas con fondos del FOSAC. Tendrá que hacer estudios de factibilidad, estudios de impacto, análisis financiero cada 3 meses, en un proceso dialógico con el Consejo de Mecenazgo. Y esos fondos van a seguir también un procedimiento de convocatoria, de calendario, de bases. Es importante tocar el FOSAC dentro de este punto, porque es la fuente de estos fondos que ya mencioné. Y ese FOSAC se va a integrar a partir de distintos recursos, de distintas vías. De donaciones de personas físicas o jurídicas, que pueden ser públicas, nacionales, privadas, extranjeras, que van a aportar motu propio o a partir de la gestión oficial o privada. Instituciones de la administración pública del Estado también pueden donar fondos al FOSAC. Podrán haber fondos resultantes de sanciones impuestas a los violadores de la ley, ya que existen sanciones. Fondos que se hayan asignado a un proyecto que haya incumplido su ejecución y ese dinero pasa entonces al FOSAC. Ese 1% que les mencioné de proyectos destinados a patrocinio, aunque habla de patrocinio, ya dijimos que el patrocinio es una relación interpartes en la que el Consejo de Mecenazgo no se integra, entonces asumo que esto es también un error de la ley. Y también se va a aportar para el FOSAC un 2.5 de la explotación comercial de proyectos de interés cultural en ejecución. Y esto va a aplicar si los ingresos netos, sin descontar costos, duplican el monto otorgado sin importar la procedencia de los fondos. Aquí vuelvo y observo un maco, porque si estamos hablando de mecenazgo, de instituciones sin fines de lucro, ¿de dónde sale un proyecto de interés cultural explotado comercialmente? ¿Aló?
sin interés en la procedencia de los fondos. O sea, si de una parte me dice que los fondos que se generan en provecho de un proyecto van a ser fiscalizados por la Dirección de Mecenazgo, ¿por qué en este caso no? Y va a ser alimentado el FOSAC también por los excedentes derivados de las donaciones a favor de proyectos que superen la financiación prevista para estos. También un poco chocante porque si la donación se va a hacer conforme a un presupuesto, ¿cómo va a haber un excedente? Hay muchas llamadas en que no se escucha, ¿verdad? Los recursos públicos que van a ser aportados al FOSAC, hay que decir, ya yéndonos a la ley 4100, tienen el carácter de gasto público social. Y reitera el reglamento, a pesar de lo contradicho anteriormente, que la Dirección de Mecenazgo va a verificar en consulta con la Unidad de Análisis Financiero, que maneja el tema de lavado de activos, el origen de aportes económicos voluntarios. Y los donantes, dice la ley, pueden publicar en los medios de comunicación social la entrega de los fondos que han realizado después que se inscriban en un registro nacional de mecenazgo y notifiquen al Consejo de Mecenazgo y al director de mecenazgo. Aquí hay también una mirada velada, si se quiere, al patrocinio. Porque si en el mecenazgo yo no busco una retribución, ni siquiera en material, ¿por qué yo tengo que comunicar lo que doy como si yo fuera un patrocinador? Porque en el caso de yo comunicar lo que doy, estoy diciendo, estoy endosando un proyecto. No soy tanto mecenas, soy patrocinador. O sea, juego a las dos caras ahí. Y dice también la ley que si los fondos se destinan a un proyecto en particular, deberá recabarse el consentimiento por escrito del beneficiario del proyecto para que ese anuncio pueda publicarse en los medios. Tenemos un detalle particular en la ley y es que se podría donar un bien al Estado para un proyecto que va a ser usufructuado por un tercero ganador de la declaratoria de interés cultural. Una persona física, una persona jurídica puede donar un bien mueble, un bien inmueble que esté destinado a una entidad, a un programa, a un proyecto. Esos bienes que se donen van a tener un carácter inembargable, van a ser declarados como parte del patrimonio cultural de la nación. Esa declaratoria, conforme a la legislación vigente, tiene que hacerse por ley. Se indica que el Estado va a asumir los costos impositivos de esa transferencia a título de donación, y quien done se podrá beneficiar de una deducción de un 2.5 del impuesto sobre la renta en el periodo fiscal correspondiente. Una donación que va a tener la validación de la BGI. Y hay que pensar que como se trata de bienes donados al Estado, deberá existir un contrato para el usufructo de esos bienes por parte de los beneficiarios de los proyectos que sean apoyados por mecenas y que hayan sido reconocidos por el Consejo de Mecenazgo. Finalmente, para ir cerrando, algunos aspectos que me han parecido interesantes en la ley y el reglamento. Primero, usted puede gestionar como proponente del proyecto el auspicio con el mecenas antes de someterlo a la Dirección de Mecenazgo. Y claro, usted debe previamente inscribirse en ese registro nacional de beneficiarios. Yo soy un gestor cultural, estoy buscando fondos, mira mi inscripción en este registro porque tengo el interés de presentar mi proyecto próximamente, pero quiero tantear a ver si te interesa auspiciarme, apoyarme. Eventualmente, como decía, esos proyectos pueden ser suspendidos o cancelados por el Consejo de Mecenazgo. ¿Cuándo? Cuando se incumpla el plazo de ejecución.
cuando el proyecto se califique como inejecutable, suponiendo que se aprueba, pero posteriormente hay circunstancias que hacen que el proyecto no pueda llegar a buen puerto. Cuando se incumplan de manera grave una o varias de las obligaciones que se hayan asumido, cuando los fondos se desvíen, cuando no se entreguen los informes contables o los informes técnicos de ejecución que se hayan acordado en los contratos donde hayan plazos establecidos entre las partes. Y me pregunto, esos fondos que van a pasar al FOSAC, que ya indiqué respecto de un proyecto suspendido, ¿se va a aplicar esa misma disposición para un proyecto cancelado? La ley no dice nada al respecto, únicamente se refiere a proyectos suspendidos. Los proyectos como tales van a quedar exentos del pago de impuestos sobre la renta. Y ese reconocimiento de esa exención no es automática. Dice la ley que va a ser calificada por el departamento correspondiente del Ministerio de Hacienda. O sea, en otras palabras, la DGI. O sea, habrá que esperar una norma complementaria a la ley del reglamento de parte de la DGI para establecerse cómo van a quedar exentos del impuesto sobre la renta estos proyectos. Otro elemento interesante que hay que matizar es el que señalaba de la explotación comercial de proyectos declarados de interés cultural. En este caso, cuando sus ingresos netos, sin importar si los fondos tienen un origen público, privado o internacional, deberán destinar un 2.5 al Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura. Y ya indicaba el llamamiento sobre el tema de la explotación comercial por parte de una ONG. Otro elemento a resaltar es el señalamiento de que los bienes muebles o inmuebles que se reciban a título de donación o patrocinio para proyectos declarados de interés cultural no podrán tener un uso lucrativo. Si estamos hablando de una ONG, indudablemente que esos bienes no podrán tener un carácter lucrativo, pero la ley deja un espacio a indicar que eventualmente sí podrían tener un fin lucrativo. En fin, ya veremos cómo este nudo se resuelve. Habrá violaciones, como ya indiqué, a la ley, están especificadas cuando se incumplan los mandatos, los compromisos asumidos por los beneficiarios, hechos que deberán ser considerados o tipificados como prevaricación, lavado de activos, estafa, abuso de confianza, tráfico de influencias, para que puedan ser perseguidos a la luz del Código Procesal Penal o sobre la ley de lavado de activos. Y habría que preguntarse quién impulsa la acción pública en esos casos o la acción a instancia privada. ¿Lo van a hacer los mecenas? ¿Lo va a hacer la dirección de mecenazgo? ¿Lo va a hacer el Consejo de Mecenazgo? ¿Lo va a hacer el Ministerio Público? ¿Las Procuradurías Fiscales de cada jurisdicción? Es un punto nebuloso y habrá que esperar una situación que se presente para ver cómo se va a desarrollar. Para cerrar mis observaciones, el Estado va a intervenir en una relación que en inicio es privada a través de la Dirección de Mecenazgo para fiscalizar, supervisar, controlar el financiamiento de proyectos y programas. Y aquí va a estar mediatizada la autonomía de la voluntad de las partes. Si la participación en la vida cultural es libre, como proclama la Constitución y los convenios internacionales suscritos por República Dominicana, aquí habrá una incidencia estatal respecto de esa participación libre en la vida cultural. En segundo orden, la calificación final desde el punto de vista impositivo de los proyectos y programas no aparece asignada específicamente ni en la ley ni en el reglamento a la DGI. Obligatoriamente va a tener que venir una resolución o una norma de la DGI que desarrolle estos aspectos.
Irónicamente, en el reglamento tampoco se desarrolla la exención del impuesto sobre la renta. Habrá que esperar también una norma de la DGI en este sentido. Un señalamiento positivo es que el reglamento de beneficiarios y el reglamento de mecenazgo, que se nombra una sola vez en la ley, y los directorios que la Dirección de Mecenazgo va a desarrollar, va a permitir la visibilización de artistas, de gestores, de animadores culturales, de ONGs culturales. O sea, el país cultural se va a conocer. Esa falencia de que no se sabe cuántos artistas hay, cuántos artesanos hay, va a desaparecer, en teoría, esperemos que no sea en teoría, a partir de esa visibilización que van a generar esos registros y esos directorios. El hecho de que un proyecto sea descartado por el Consejo de Mecenazgo no quiere decir que usted no pueda lograr un apoyo a partir del Código Tributario. Su proyecto tiene dificultades para ser aprobado, no se lo aprueban. Bueno, váyase por la libre y consiga su dinero directamente con un mecenas. Otro aspecto a considerar. Dijimos que quienes se acojan al Código Tributario no se pueden acoger en el mismo ejercicio fiscal a la ley de mecenazgo. Y quienes se acojan a la ley de mecenazgo no pueden hacer lo propio con respecto al Código Tributario. Como se habla de proyectos con fines de lucro, también esos proyectos con fines de lucro se van a beneficiar de la deducción del impuesto sobre la renta. Ahí también hay una nebulosa que la ley nos responde. Octavo, el hecho de que los proyectos se conozcan a partir de una convocatoria en un plazo determinado, enero, abril de cada año, esto podría traer inconvenientes para el financiamiento, el desarrollo de estos proyectos. Van a quedar 8 meses vacantes en el año. Yo solamente voy a poder someter proyectos en el primer cuatrimestre. Esto no se va a confrontar con la participación en la vida cultural de manera libre de la nación. ¿Por qué restringir a un periodo de tiempo la participación en la vida cultural libre de la nación? ¿Por qué limitarme a un tiempo la presentación de un proyecto? Si yo soy un creador de cultura, para que otros consuman cultura, o sea, en los dos planos de la vida cultural. Otro detalle de interés es que entre los objetivos de la ley aparece el estimular el apadrinamiento, el patrocinio de proyectos y programas tales como concursos de arte, de literatura, de producciones audiovisuales, radiofónicas, foros, conferencias, congresos nacionales e internacionales relacionados con el arte y la cultura. Pero, oh sorpresa, esas actividades no aparecen entre los proyectos y programas que pueden ser declarados de interés cultural. Quienes se dediquen a ese tipo de proyectos, en la teoría de la ley, no podrían ser beneficiados como receptores de fondos, de mecenas, fondos públicos. Los cortometrajes, aparentemente les llegó la hora a los cortometrajes porque la ley de cine se enfoca en largometrajes dominicanos. La ley de cine deja fuera los cortometrajes, los largometrajes que no sean de ficción, de animación o documentales. La ley de mecenazgo, como ya indiqué, permite que productores audiovisuales de contenidos culturales, educativos o académicos puedan someter proyectos que puedan ser declarados de interés cultural. Los cortometristas podrían estar felices desde ahora. En lo que se refiere al patrimonio cultural, ya indiqué que no solamente las personas morales que tengan por objeto el desarrollo de actividades culturales o que sean propietarias de inmuebles declarados como parte del patrimonio pueden someter proyectos. También el resto de propietarios de inmuebles de este tipo
que tengan interés en su conservación pueden ser proponentes de proyectos y programas. De manera tal que esos proyectos beneficiarios no solamente aquellos que tengan que ver con bienes muebles e inmuebles que formen parte del patrimonio cultural de la nación, sino también, como se dijo, aquellos pertenecientes al patrimonio inmaterial. Y al mismo tiempo, las cuevas, las cavernas, las cavidades subterráneas que formen parte del patrimonio cultural de la nación. El patrimonio inmaterial llega a República Dominicana después de la Convención de la UNESCO del 2003. Y aunque lo reconocía la ley 41-00, y las cuevas aparecen como parte del patrimonio cultural en la ley de medio ambiente. Ese desliz de la ley lo asume y lo desarrolla aquí el reglamento. Hay un contraste marcado entre la ley de mecenazgo y la ley de cine. ¿Por qué? Porque en la ley de cine, la etapa de preproducción y la etapa de postproducción de una película son aquellas a las cuales la dirección de cine le da seguimiento. El rodaje de la película queda en manos del productor cinematográfico y del director. ¿Qué pasa por el contrario en la ley de mecenazgo? Que el desarrollo del proyecto, que sería el rodaje en una película, es supervisado por la dirección de mecenazgo. En una película el rodaje no es supervisado. La etapa preparatoria y la etapa de validación de los fondos que aporta el patrocinador de la película sí se toma en cuenta. En la otra acera no. Y quizás el aspecto más crítico de la ley. En la ley de mecenazgo tenemos una deducción de apenas un 2.5%. En el Código Tributario la exención es de un 5%. En el Código Tributario vimos que los donantes podrán donar libremente ese dinero, aportarán la documentación justificante a la DGI y los receptores igualmente se van a inscribir en un registro y van a informar de las donaciones que reciban. Un sistema que no tiene tanta burocracia. En el caso del mecenazgo, ese mecenazgo libre del Código Tributario se burocratiza. Se crea una dirección, se crea un consejo para conocer de la exención de un único impuesto. La ley de cine exonera además del impuesto sobre la renta del ITEVIS y favorece con un crédito fiscal transferible a los productores de películas extranjeras. O sea, 3 exenciones en una ley, aquí una sola, menor a la que establece otra ley que es el Código Tributario. Entonces, esa exención del 2.5% tiene que ser lo suficientemente atractiva para que un gestor cultural diga, yo me voy a embrujar con preparar un proyecto, con someterlo, a ver si me lo aprueban, y después que me lo aprueban, que un tercero estatal me le dé seguimiento, yo tenga que rendir informes. A menos que yo decida, como gestor cultural, ir directamente donde un mecenas para que diga, apruébame este proyecto, sin ningún soporte estatal, sencillamente sobre la base de que tú confías en mí, en mi preparación, y yo te rindo un informe respecto de la ejecución de ese proyecto sin la participación del Estado. Habrá que ver qué resulta en la práctica. Si el sector cultural sigue buscando a los mecenas culturales de manera libre y sujeta a la flexibilidad que plantea el Código Tributario, o se ajusta a unos trámites burocráticos para que el mecenas reciba como exención un monto. Sin embargo,
la ley podemos decir que tiene un gran balance positivo, y es que, siguiendo el proverbio chino, con la ley de mecenazgo no se regalan pescados, se enseña a pescar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, agradecemos a los ponentes en este taller de ley de mecenazgo organizado por el Ministerio de Cultura y el Centro Cultural de España Santo Domingo. Este es el momento para el panel de preguntas y respuestas. Iniciamos con Héctor Chilín y la señora que está por acá. ¿Alguien más en la parte de atrás? Entonces tenemos cuarto lugar, quinto lugar, sexto lugar, y con usted cerramos el ciclo de preguntas. Saludos. Gracias a ambos por donarnos este tiempo, ¿verdad?, de este sábado, con sus conocimientos sobre la parte legal. Durante estos módulos se ha hablado mucho que la cooperación internacional va a entrar vía la Dirección General de Mecenazgo. Cuando se habla de eso, de esas donaciones o aporte, ¿verdad?, de estos organismos internacionales, se me hace un poquito de ruido con la misma función de tal vez del Departamento de Cooperación del Ministerio de Cultura. O sea, veo como una doble función ahí. Y si yo como gestor cultural también pueda que participe o gane unos fondos de un organismo multilateral, ¿debe de entrar por esa Dirección General de Mecenazgo? O sea, es como una duda que me crea, aparte de la duplicidad con el Ministerio de Cultura. Ese es un tema. Y lo otro es, si yo soy empresa, obviamente que me voy a ir por el código tributario. Los fondos que se puedan recibir vía estatal y a través de la gestión que haga la Dirección de Mecenazgo irían al Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura para beneficiar fondos concursables o fondos de becas o los demás tipos de proyectos que la Dirección de Mecenazgo puede identificar como débiles, en los cuales se necesite fortalecimiento. La Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura entiendo que perfectamente puede canalizar fondos extranjeros para dedicarlo a proyectos propios, porque recordemos que se trata, esta dirección, de un organismo descentralizado. Si una persona, un gestor, puede gestionar fondos internacionales por su propia cuenta, podrá gestionarlos de manera directa. Por ejemplo, la UNESCO tiene fondos concursables para actividades que perfectamente tal vez lo lance la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO o desde el Ministerio de Cultura, y ahí también entra, no sé, es como cierta contradicción. No hay contradicción, son canales independientes. Y ¿trabajas para el Ministerio de Cultura, tú dijiste? ¿Trabajas para el Ministerio de Cultura? No. Okay. Y lo otro, sabemos que a través del MEPID, las asociaciones sin fines de lucro también reciben fondos del gobierno. Estos, aparte de que reciben esos fondos, también pueden concursar de este lado. Fondos tanto del gobierno como del privado para la ley de mecenazgo. No hay ninguna limitación y entiendo que para proyectos culturales específicos, recordemos que los fondos que se reciben desde el Estado cubren partidas determinadas. No habría, entiendo, ninguna limitación para recibir fondos para proyectos específicos. Gracias. Anne Ribencosme de silohuberasabido.net y coordinadora también del subprograma de Desarrollo Cultural del Ministerio de Interior y Policía. Yo tratando de entender y digerir toda la cantidad de conocimientos que constantemente en mi ejercicio de exploración, tanto aquí como por mi cuenta en otros lados, por otras vías, me debato a partir del sábado pasado entre dos escenarios. ¿Qué tanto es conveniente formalizarte como fundación
mi proyecto como fundación y también paralelamente hacerlo como mi pymes. Todo eso me ha pasado por la cabeza, me lo han dicho, mira, pero tienes que tener toda la dualidad. Entonces es bastante como que, bueno, déjame ver qué me dicen acá y hasta dónde conviene y qué hacer primero, tú sabes, porque hay que conocer a fondo todas las variables entre una y otra y los compromisos que se adquieren entre una formalización y los recursos que se invierten en esa formalización. ¿Y cuál sería como todas las posibilidades que generan una y otra? Por un lado eso. Gracias. Te voy a explicar. El doctor explicó claramente el posicionamiento de las MIPYME. Son instituciones que persiguen unos fines lucrativos. Y las instituciones, las fundaciones ONG, como se le suele llamar, a partir de la ley 122/2005, son instituciones sin fines de lucro. Las fundaciones se han constituido, ustedes lo saben, por una larga data en instrumentos jurídicos, los instrumentos jurídicos más cabales, inclusive, del moderno mecenazgo cultural privado. Y por su parte, las fundaciones constituyen uno de los instrumentos más eficientes que hemos tenido. Yo pienso que si tú tienes una ONG, tú puedes solicitar, y el doctor inclusive en su participación, en sus observaciones, dio la facilidad de que si no quieres concursar a través de la Dirección General de Mecenazgo, tú puedes optar por tu fundación indistintamente, porque se hace, las fundaciones hacen mecenazgo cultural también. Eso va a depender de tus expectativas. Si tú quieres tener algo que persiga fines lucrativos, como una empresa, porque tú te vas a manejar como una empresa, pero las instituciones o las fundaciones no se manejan como empresas, se manejan como instituciones sin fines lucrativos para asuntos culturales sociales. Son dos personas jurídicas totalmente diferentes sobre la base del objeto. Lo que tú quieres. Claro. Regularmente las empresas privadas tienen sus fundaciones. Y es importante, las grandes empresas tienen sus fundaciones. Claro. Lo único que las instituciones sin fines de lucro están exentas. Pero tiene que reportar, pues claro que sí, tiene que reportar. Claro que sí, tiene que llevar el protocolo de la 122/2005. Me llegó el turno al fin. Yo no lo escucho. Buenas tardes. Excúsame que me llegó la idea rápido. Que yo lo que entiendo es que el certificado lo único que me va a permitir es decirle a quien me va a dar el dinero, mira, te van a cobrar menos de impuestos. Eso es lo único que yo veo. Eso es. Entonces, si yo no soy agente cultural, si yo soy una persona solamente con un proyecto y se lo entrego al mecenazo y ellos me lo aprueban, o sea, me lo aprueban sin ser agente cultural. Dice la ley que la persona que tenga un interés cultural, o sea, no necesariamente tiene que ser un gestor cultural. Una persona que tenga un interés cultural en un proyecto X, perfectamente puede someter un proyecto. Pero como usted bien captó, el Consejo de Mecenazgo sencillamente le va a avalar su proyecto para que usted salga a buscar su dinero, no más. Entonces, ahí es que está la disyuntiva de la señora que dice, pero entonces yo me voy a buscar mi cuarto y si me sobra, entonces tengo que devolvérselo al que me... o sea, yo entiendo. No tengo funciona que devolvérselo así, es que no se es al que me funciona dio el así. dinero, no al mecenazo. Yo no, O sea, eso entiendo yo. Pero si estoy con una duda... no se escucha muy bien lo que usted Yo trata. digo que si yo consigo el dinero para financiar mi proyecto, Pero usted entonces, como ¿cómo es persona esto? física o jurídica. No física, una persona física. No, bueno. Entonces, que si me sobra algo, aparte de lo que yo debo de cobrar,
¿Cómo es que tengo que devolverlo? O sea, o lo devuelvo al señor que me lo dio o se lo devuelvo al mecenazo. Ese es el chin que no entendí. No, si usted recibe directamente del mecenas el dinero, lo ejecuta en base a su presupuesto. Ahora bien, si somete el proyecto a la dirección de mecenazgo, tiene que entregarle a la dirección de mecenazgo un 1% de ese presupuesto para que usted pueda beneficiar a otros. Yo personalmente le doy las gracias, si usted me permite, Personalmente le doy las gracias a los exponentes porque no han dado en detalle el asunto de la ley. Nos han dado en detalle los asuntos de la ley con sus críticas que nos permite a nosotros ver todas las debilidades que tengan. Yo tenía como 3 preguntas, como cada vez que iba hablando tenía más cosas que anotaba, pero yo lo que quiero saber es, ¿se contempla resolver todas las dualidades que tiene la ley? Porque eso es lo importante, que cuando nosotros vayamos, el que sea vaya a hacer uso de ella, tenga ya todos esos asuntos, esos puntos que ustedes señalaron y los que no señalaron, que también tiene la ley, que para resolverse, o sea, se está pensando en hacer el proyecto, hacerlo viable realmente, porque las leyes no pueden ser duales, no pueden ser duales hasta donde yo conozco y no soy abogada. Que yo sepa, el Consejo de Mecenazgo se ha reunido solamente en 2 ocasiones. Y la dirección de mecenazgo, una vez se cree, lo primero que va a tener que afrontar son estas inconsistencias y estas lagunas. Y generar la creación de los textos legales complementarios. Por ejemplo, las normas de la DGI que desarrollan los aspectos impositivos. Los reglamentos internos, sí. Y todos los reglamentos internos inclusive, y todo lo que hemos estado trabajando en versión a esto, hemos puntualizado inclusive que hay una necesidad de retomar inclusive ciertos puntos que contradicen. Hay unas contradicciones inclusive en los plazos que indicó el doctor Espinar, en el artículo 26, artículo 25. O sea, hay muchas cosas que vamos a tener que enmendar en el camino. Es así. Hola, buenas tardes. En el mismo lineamiento de la pregunta de Chilín, yo quería saber qué relación directa o qué alianza estratégica va a tener la ley con las agencias de cooperación internacionales. Y si los proyectos que son declarados de interés cultural, que tienen una trascendencia a nivel internacional, pueden obtener fondos de las mismas sin tener que depender directamente de la ley. En otro sentido, también quisiera saber qué ha pasado con el concurso nacional que ha publicado el Ministerio de Cultura con relación a la Dirección Nacional de Mecenazgo, porque vemos que no le han dado continuidad y realmente todas las personas que enviaron la oposición hicieron una gestión interna muy cuesta arriba en pedir avales internacionales, por ejemplo, como en mi caso, para entregar esa información. Si se canceló o ya no va, me imagino que debieron enviar un correo a los profesionales de las áreas para que entendamos que ya no va en camino cierto concurso. Funcionarios. Sí. Pero bueno, en lo que se refiere al aspecto de la pregunta de las agencias de cooperación internacional, ¿qué vínculos podrían tener? La persona que someta el proyecto perfectamente puede agenciarse fondos internacionales o eventualmente podría participar de un fondo concursable o de un fondo de becas para recibir fondos que ya van a estar en el Fondo de Apoyo a la Cultura recibidos de esa agencia internacional. Eventualmente, por la vía, digamos que privada, esos fondos también se podrían gestionar sin tener que contar con la participación de la Dirección de Mecenazgo. Bueno, con 2 preguntas más, concluimos este maravilloso taller. Sí, yo quiero saber si yo presento un proyecto a la ley de mecenazgo, por ejemplo, un musical, donde yo voy a utilizar jóvenes de sectores marginados y yo lo voy a presentar, lo someto, lo aprueban.
cuando yo presente eso, vamos a suponer que el escenario es el Teatro Nacional, yo no puedo vender el espectáculo. Escuché algo ahorita y no me quedó claro, porque hay una retribución. Ya yo conseguí el dinero, me patrocinaron. Entonces, yo quiero saber si yo no puedo vender eso. Se supone que eso es un producto cultural. Se vende, pero para... Exacto, se vende para beneficio y para beneficiarlo. Hay unos criterios, no sé si ahorita cuando se estaban hablando de los criterios a evaluar sobre las propuestas presentadas, se habló que lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que su proyecto tiene que estar dirigido a actividades artísticas y culturales, y la motivación y ejecutoria debe de responder a necesidades de interés general, interés cultural, beneficie al colectivo. Inclusive, recuerdo que el doctor motivó en la parte que se debe de tomar en cuenta el impacto de la vida individual. Usted tiene que revisar si esto va a tener un impacto en la vida individual y colectiva, pero usted, como es un producto cultural, respondiendo ya objetivamente, usted pudiese gestionar a través de, no venta, no, el término no es venta, sino No. Sí, o sea, recaudación de recaudar fondos, fondos pero a partir del espectáculo. para responder a esas necesidades y ese impacto de lo cual usted quiere lograr con ese proyecto cultural que responde a la necesidad de interés colectivo. Sí, bueno, ya, estamos en el hipotético caso de que sí es declarado de interés cultural. La ley de cine no nos dan las películas gratis. Ya son los empresarios que se interesan por ese producto cultural. Si a mí me aprueban el Fonprocine, un proyecto, hay empresarios que se acercan al producto, al cineasta, porque le interesa que su marca esté vinculada a esa película. Pero a mí la película no me la dan gratis. Entonces yo ahora me planteo, para que la ley, si yo puedo hacer el mismo ejercicio sin que una recua de gente que tal vez no conoce mi área de trabajo, pues no es de música y lo mío es de artesanía. Entonces me va a evaluar un comité que no maneja mi lenguaje y yo voy a coger lucha para buscar dinero cuando yo lo puedo hacer fuera de la ley. No entiendo la ventaja de la ley. No me queda clara. Usted habló por 1000 años y nos podemos ir todos. Bueno, una aclaración y una pregunta. La aclaración con relación a lo que ha pasado con la convocatoria, eso está en proceso y eso está en revisión. Lo de la... Sí. No, que establece, la ley y el reglamento establecen una terna. Pero no un concurso No para concurso, escoger esa no una terna. convocatoria. Pero Ahí yo está el dije, detalle. de manera crítica y pública, el primer día aclaré que lo que establece la herramienta jurídica existente, que es la ley, que ustedes han explicado de manera tan brillante, la ley y el reglamento, es que el Consejo de Mecenazgo constituido presenta al presidente de la República una terna de 3 personas con experiencia en el campo de la gestión cultural y artística, de probada experiencia y conocimiento, ¿no? Idóneas, para que él elija el director o la directora, ¿verdad?, general de mecenazgo, que va a crear entonces la dirección. Ese es el procedimiento. Pero mi pregunta es a los juristas, dado que hay una, ya sabemos cuál es la ventaja, si hay, por otro, si lo puedo financiar, puedo buscar por otro lado el apoyo. Con relación al 2.5, que no satisface ni a benefactores ni a beneficiarios, ¿cierto? De excepción impositiva son los ingresos netos declarados del año fiscal. ¿Hay alguna posibilidad de que esta ley, que fue aprobada apenas hace 3 años, en julio de 2019, por el anterior presidente, y el reglamento también, que fue aprobado hace menos de un año, en septiembre del año pasado, por el nuevo presidente, de eso se ha modificado esa parte, una propuesta legislativa, y se eleva, por ejemplo, a un 5%, que es muy poco todavía, debió ser un 10%,
y del 5% original se rebaja. ¿Hay alguna manera de modificar eso y volver a la propuesta original del 5% o no? Yo Y entiendo por que- ejemplo, y esas contradicciones, ambigüedades que ustedes han dicho, han señalado en la ley, sobre todo en la parte, las críticas, ¿podrían solventarse mediante modificaciones parciales a la ley y al reglamento o no? Yo entiendo que sería perfectamente posible someter un proyecto de modificación de la ley, no solamente con respecto al monto del 2.5, sino también respecto de todas estas falencias y insuficiencias y legítimo. contradicciones para tener un producto mucho más pulido. O sea, el hecho de que la ley durara 12 años dando tumbos en el Congreso dio por resultado este Frankenstein. Mire, Sí, sí, déjenme aclarar para que el joven se vaya satisfecho en su respuesta. Miren, hay una situación de distorsión. Se ha distorsionado mucho esto en base a esto que acaba de decir mi homólogo, el doctor Edwin Espinal. Y realmente la ley ha estado un poquito dispersa del mandato constitucional, de la forma como se organiza la estructura desde el Estado Dominicano. Ustedes saben que nosotros tenemos una ley de función pública, que es la ley 147-2012, si mi mente no se pierde hoy, donde manda la forma, cómo se organizan las instituciones autónomas descentralizadas por mandato del 141 de la Constitución Dominicana, donde esos organismos tienen una personalidad jurídica propia, tiene autonomía administrativa y financiera y técnica. Inclusive tienen unas competencias y unas atribuciones. Entonces, me da la sensación que al estar creado en base a la ley 340-2019 como instituciones autónomas descentralizadas, estamos pensando que estamos manejando una empresa privada. No, es una institución que seguirá siendo dependencia del Ministerio de Cultura, únicamente está amparada bajo una forma de organización como organismo autónomo o descentralizado. Eso es una forma de cómo está organizado el Estado Dominicano, que es lo que está pasando, exactamente, desarrollado. ¿Qué es lo que está pasando con la desconcentración de los museos hoy? Que también hay una distorsión de entendimiento, pero es una forma de organización, pero siguen siendo una dependencia y tienen que dar respuestas oportunas en virtud de la misión y del principio de unidad de propósito de la administración pública y del objeto de lo que es la administración pública y la finalidad de la función pública. Óiganme bien. Y las garantías constitucionales. No sé si con esto queda un poquito susanada esa pregunta que tú estabas. Entonces creo que ahí es que está la distorsión. Entonces, pero sí, como el doctor estableció, habrá su momento de poder enmendar esas brechas que quedaron establecidas en este proyecto que rodó bastante tiempo. Bien, muy buenas tardes. Ya veo que una última pregunta o una intervención. Durante un tiempo me vendieron un proyecto, yo lo compré como la panacea del desarrollo cultural, pero hoy día tengo la incertidumbre si es verdad que la ley de mecenazgo va a funcionar o no. ¿Por qué no se contempló el tema de veeduría sobre el tema de la misma ley? ¿Y por qué en el mismo consejo la sociedad civil como tal no tiene una representación, a excepción del sector que sí va a financiar, que son las empresas? Y por otro lado, quizá en una reforma que pudiéramos ver en el futuro, después que la ley curse, podríamos ver que si el Estado como tal es mecena, también se podría ver, estaba buscando aquí la cantidad de ingresos que tiene el Estado por impuesto interno hoy, por impuesto sobre la renta, perdón. Si pudiera el Estado en un futuro ser esa mecena y en vez de estar nosotros creando muchísimos mecanismos, pudiera el Estado subvencionar los proyectos culturales con fondos del Ministerio de Cultura basado en el 2.5, en el 1% que se quiera. Pero es un sueño. Puede ser utópico eso. Pero Bueno, el objetivo de la ley en un sentido positivo, ¿cuál sería brevísimamente? Formalizar al sector cultural del país. O sea, el hecho de que haya que someter proyectos, preparar presupuestos,
preparar indicadores, preparar características, es lo que busca la ley. ¿Qué pasó con la ley de cine? Que la ley de cine formalizó a la industria cinematográfica en República Dominicana. Todo el que quiera hacer cine necesita ajustarse a la ley en base a las estructuras institucionales, a las estructuras impositivas, etc. Lo mismo busca la ley de mecenazgo, la formalización del sector cultural. Sí. Sí. Disculpe. Disculpe, ministro. Muy buenas tardes, Edita Mare, artista visual. Mi pregunta y también una alegación también con relación a su intervención y la intervención anterior de Odalí Pérez, el profesor Odalí Pérez y también el profesor Fidel Muni y también Abril Peralta tocaron esos temas, pero usted lo está con más detalle. Y mi pregunta es, con relación, ¿cuándo se va a poner en ejecución? Una pregunta muy importante, esta ley de mecenazgo, la fecha. Y la otra pregunta es, si el presidente saliente, si el próximo le va a seguir dando seguimiento a esas leyes. Realmente nuestra participación. Permiso. Bueno, con la respuesta de los doctores, damos por concluido este ciclo de preguntas y respuestas. También queremos informarles a los seleccionados del taller que pueden escribirnos directamente a nuestro correo, al correo del centro y también al WhatsApp, y nosotros canalizaríamos las preguntas con los doctores. Muchísimas gracias por estar aquí. Les hacemos el recordatorio de que el próximo sábado concluimos con el taller a cargo del maestro Fidel Muni, donde se estará haciendo un taller completamente práctico y se entregará también la certificación de este taller. O sea que es importantísimo la puntualidad, señores. Vamos a llegar puntuales el próximo sábado. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, nosotros no tenemos una bola de cristal para saber cuándo se va a implementar la ley. Ya el Consejo de Mecenazgo es el que tiene que someter la terna al presidente de la República para escoger al director. Y una vez escogido el director, estructurar la dirección en conjunto con el MAP. Ahí no sabemos, ahí no sabemos. ¿Para qué tú crees?